Bien, tengan un buen día, jóvenes. Eh, la clase de este día es sobre intoxicaciones y emergencias comunes. ¿Qué vamos a ver sobre intoxicaciones o envenenamientos? Vamos a ver conceptos, tipos, eh, signos y síntomas. Eh, Vamos a ver los antídotos que se usan para contrarrestarlo, los primeros auxilios y vamos a centrarnos en que ustedes conozcan también cómo se prepara un antídoto universal para tratar los envenenamientos. Luego vamos a pasar a las emergencias comunes. Vamos a ver desmayos, epilepsia, insolación, agotamiento por calor, calambres y cuerpos extraños en vías aéreas, oído y esófago, ¿no? Aquí, en estas emergencias comunes, vamos a ver el concepto, los signos y síntomas y vamos a ver los primeros auxilios también. Y en el séptimo apartado, donde vamos a estudiar cuerpos extraños en vías aéreas y esófago, vamos a estudiar la famosa maniobra de Heimlich, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a centrar ese día, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con intoxicaciones. Bien, las intoxicaciones o envenenamientos, vamos a entender como que estos envenenamientos o intoxicaciones son la reacción del organismo, de nuestro cuerpo, a la entrada de cualquier sustancia tóxica. O sea, puede ser un veneno, puede ser otro tipo de sustancia tóxica, ¿no?, que cause lesiones locales o sistémicas y en ocasiones hasta la muerte, ¿no? Entonces lo que puede suceder es esto. La sustancia tóxica entra por cualquier vía, ya sea por piel, al inhalar, ¿verdad? Y también lo más común es que entre por vía digestiva. Entonces, estas sustancias, por ejemplo, al llegar a pulmón, en el caso de la inhalación, ¿verdad? O al llegar al estómago, en el caso y luego al intestino, en el caso de las que entran por vía gástrica, producen lesiones a nivel local en estos órganos y también, por ejemplo, al ser absorbidos por el intestino, pasan al torrente sanguíneo, ocasionando daño sistémico. Y en el caso de los pulmones, por ejemplo, de los pulmones a través del alvéolo pasa al torrente sanguíneo, ocasionando también daño sistémico. A veces puede llegar hasta ahí la intoxicación o el envenenamiento, pero en la mayoría de los casos tiene un desenlace fatal, ¿no?, y puede ocasionar la muerte, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una diferenciación también entre veneno y tóxico. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Los venenos ya son fabricadas con este propósito, ¿verdad? Por lo general los envases traen una calaverita, ¿sí?, que es muy evidente, lo cual indica de que es un veneno, ¿verdad? Entonces vamos a tener como veneno a toda sustancia sólida, como las pastillas para las pastillas matarratas, por ejemplo, líquido, todos los venenos que se usan, por ejemplo, en la agricultura o para eliminación de plagas, o también puede ser gaseiforme. Este puede ser un gas o un veneno que sea, um, digamos, se ha hecho aerosol, o puede ser un químico que sea volátil y que se convierte en gas y que sea inhalado o que sea absorbido por la piel. Independientemente si es gaseiforme, sólido o líquido, será una sustancia que tiende a perjudicar la salud o causar la muerte cuando es introducida en nuestro cuerpo o cuando se pone en contacto con la superficie de la piel, ¿no? ¿De qué va a depender el grado del daño que haga un veneno? Va a depender de tres cosas. Una, el tipo de veneno que se ingiera,
o que se ha introducido al organismo. Hay venenos que con poquito veneno que entre, ¿verdad? Son altamente tóxicos, altamente letales estos venenos, ¿verdad? Pero hay otros que no son tan letales. Entonces, primero dependerá del grado de letalidad, del grado de, como les dijera, qué tan venenoso, valga la redundancia, es el veneno introducido. Eso primero. Segundo, la cantidad de veneno que se introduzca al organismo. Y tercero, la respuesta de nuestro cuerpo ante ese veneno en cuestión, ¿verdad? Y quizás habría que introducir un cuarto elemento, una cuarta variable acá, que sería si el paciente se le dan primeros auxilios o si no se le dan, ¿verdad? Ahí serían cuatro factores que van a determinar qué tan letal es un veneno, ¿verdad? Y cuando hablamos de tóxico o sustancia tóxica, estamos hablando de cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa también que en una concentración determinada puede dañar a los seres vivos, ¿verdad? Aquí los tóxicos pueden ser sustancias que son producidas para otros usos, por ejemplo, lo más común son sustancias que son eh, producidas y envasadas para la limpieza, ¿no? Tanto ácidos como álcalis, que son hechos para cuestiones de limpieza. Esto es lo más común, ¿sí? Y también incluso un alimento enlatado, por ejemplo, ¿verdad? Se puede volver un tóxico cuando ese alimento está contaminado con alguna bacteria y esta bacteria eh, derrama sus toxinas en los alimentos, ¿verdad? Entonces, al ingerir estos alimentos se introduce la toxina al organismo y se convierte también en un tóxico el alimento en este caso. El ejemplo clásico de esto es la intoxicación por alimentos por toxinas de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo, ¿verdad? También puede hacer que un alimento contenga hongos y los hongos producen también sustancias que pueden ser tóxicas para nuestro organismo, ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación entre veneno y tóxico, ¿no? Veneno está hecho expresamente para envenenar, ¿sí? Va a tener la calaverita. En cambio, un tóxico puede ser una serie de sustancias que no fueron producidas para envenenar, pero que se constituyen en sustancias tóxicas para el organismo, dado su pH, por ejemplo, o dado su fórmula química, ¿verdad? Esos serían los conceptos que tenemos que tener bien claros para entender el tema de las intoxicaciones. Y luego los tipos de intoxicaciones que hay, ¿verdad? O tipos de envenenamiento que hay. Hay de tres tipos. El más común en niños es el accidental, ¿verdad? ¿Sí? Noten ustedes que hasta incluso los medicamentos, dado que todo medicamento es una droga, dice no dejar al alcance de los niños, ¿sí? ¿Verdad? Porque ya sea un niño, una persona retrasada mental o alguien que sea ignorante, ¿verdad? Que no sepa leer, puede en determinado momento eh, coger un medicamento e intoxicarse con él, ¿sí? Entonces, eso sería una intoxicación accidental, ¿verdad? A manera de anécdota, una vez una compañera le pidió a otra compañera que le comprara formalina porque tenía que preservar unos tejidos por ahí, ¿verdad? O, sí, si mal no recuerdo, lo quería para... Ah, no, ya recordé. Esta compañera tenía hongos en las uñas y se los iba a tratar con formalina, ¿verdad? Entonces le pidió a la compañera que le comprara formalina. Y viene la compañera, le compra la formalina y no tenía otra botella donde ponerla que en una pachita de guaro, de aguardiente, pues que venden en las cantinas,
Se la dio a la compañera se lo llevó a la casa, el papá de esta compañera andaba en Zumba, vio la pachita de guaro, él no sabía que era formalina y sin ningún miramiento se la tomó. Bueno, obviamente murió el papá de esta compañera por una intoxicación, en este caso accidental, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con los niños, ¿verdad? O con una persona retrasada o una persona ignorante, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos las intoxicaciones profesionales. Estas son intoxicaciones que se derivan de la profesión u oficio que la persona ejerce. Lo más común es en personas que trabajan en empresas de exterminación de plagas, ¿verdad? Y también en personas que trabajan en la agricultura, ¿verdad? ¿Sí? Dado que los plaguicidas que ellos usan, ¿verdad? A veces les caen a ellos mismos, ¿verdad? ¿Sí? Y por derivado del trabajo que ellos realizan se pueden intoxicar, ¿no? Y la tercera, que puede ser la intoxicación criminal. Aquí esta intoxicación criminal puede ir en dos vías. Una es que, digamos, otra persona deliberadamente envenene a otra persona, ¿no? ¿Sí? Eh, pero de manera intencional, ¿no? Que ya sea que en la comida o en la bebida le introduzca un veneno, ¿verdad? Y lo haga tomárselo, pues, y de ahí viene una intoxicación criminal. Y otra podría ser, como vemos en este caso, que es suele pasar, es muy común, los suicidios por envenenamiento, ya sea por tomar un montón de medicamentos o por tomar un veneno específico, ¿verdad? Y de esa manera se suicida la persona, ya sea que sea un suicidio o un homicidio que se realiza con un tóxico o un veneno. Esto sería una intoxicación criminal. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que va a presentar una persona que haya sufrido una intoxicación o un envenenamiento? Tengan en cuenta que esto actúa rápido, es una cuestión rápida, muy rápido, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, digamos, ustedes llegan donde una persona que está tendida en el suelo o que tiene un comportamiento raro, se está retorciendo del dolor o qué sé yo. Primero, preguntarle a la persona si está consciente, dado que la información que pueda proporcionar la víctima o alguien que haya visto a alguien cercano puede ser clave para poder saber si esta persona se intoxicó o no, ¿verdad? Otro es la presencia de un envase que se sabe que contiene veneno o algún tóxico. Como les digo, un tóxico puede ser incluso medicamentos, ¿verdad? ¿Sí? El estado de la víctima, por lo general, va a estar inconsciente, o si está consciente, por lo general estará tendida en el suelo o donde pueda, ¿verdad? Y por lo general se va a quejar de dolores abdominales si fue por vía eh, gástrica o por vía digestiva que este paciente se envenenó, ¿verdad? Y también presentará otros síntomas como, por ejemplo, estas personas babean, o sea, mucha baba, pueden echar incluso espuma por la boca, ¿verdad? ¿Sí? También va a haber confusión en ellos, ¿sí? Alucinaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entre otras cosas. Y otro que nos va a dar la pauta es el olor del aliento, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de venenos son muy escandalosos, entonces se siente el olor, ¿sí? Obviamente, si es un veneno que se ha ingerido por la boca, jamás, ¿verdad? Jamás de los jamás, aunque haya paro respiratorio, no se le va a dar respiración de boca a boca, ¿verdad? Sí, eso para protección de nosotros, el que lo va a tener, ¿verdad? Sí. Entonces, estas cuestiones nos dan una pauta para caer en la cuenta de que una persona se ha envenenado o se ha intoxicado, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacer cuando una persona se ha intoxicado o se ha envenenado? Hay prioridades en estos primeros auxilios de personas intoxicadas. Uno es tratar de eliminar el tóxico, ¿verdad? O la sustancia tóxica, ¿sí? Ya sea del estómago o de la piel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a eliminar del estómago? Pues induciendo el vómito, introduciendo 2 dedos, así como ven acá, ¿sí? En la boca del paciente y haciéndole cosquilla aquí atrás de la boca, en la orofaringe, para activar el reflejo del vómito. Si es en la piel, obviamente hay que lavar, ¿verdad? O hay que bañar al paciente si es posible. Y si es por inhalación, hay que retirar al paciente del lugar donde está, porque es ahí donde se ha intoxicado. Ahí es donde están los gases o los vapores que ha intoxicado al paciente. Entonces hay que evacuarlo de ese lugar, ¿verdad? Eso en primera instancia. Segunda instancia, hay que tratar de neutralizar el veneno o la sustancia tóxica, ¿sí? Si es en el tubo digestivo, por medio de un antídoto, ¿verdad? Así de manera oral, ¿sí? Si es inhalado o si es por la piel, pues ahí sí está difícil, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es por el tubo digestivo, a través de un antídoto. Y la manera como se puede apresurar la eliminación del tubo digestivo, ¿verdad? Para la parte ya absorbida hay que tratar de facilitar su eliminación del resto del organismo. Hay formas de tratar de hacer esto, ¿verdad? Una de ellas es tratar de que la persona se mantenga consciente y que respire adecuadamente, ¿sí? Y si se puede levantarla para que camine, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo trabaje y el metabolismo trate de eliminar el tóxico que se ha ingerido, ¿no? ¿Sí? Y pues también inducir el vómito, ¿verdad? Para apresurar la eliminación del, de la sustancia tóxica. Si hay síntomas generales causados por el veneno, pues hay que tratar de combatirlos con un antídoto, ¿no? ¿Sí? Y sostener al organismo en su lucha para neutralizar y eliminar el tóxico. O sea, hay que aplicar primeros auxilios generales, ¿verdad? Por ejemplo, permear las vías aéreas, elevar los miembros para que la circulación sanguínea priorice la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Y también, pues pedir ayuda, ¿verdad? Llamar al 132 y pedir información o indicaciones de qué se puede hacer en ese caso. Por lo general, lo que le van a preguntar es qué ingirió el paciente. Y por eso es importante lo que veíamos anteriormente, que es el envase de la sustancia que ingirió. Por lo general, si es veneno, ahí en el mismo envase dice el antídoto que se ha de um, administrar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y hay que tratar de mantenerlo vivo, ¿sí? ¿Verdad? Y mantener normales la respiración, la circulación, evitar el enfriamiento del paciente a través de cubrirlo, ¿verdad? Con alguna sábana o con lo que se tenga a la mano para tratar de mantenerlo vivo mientras llega la ayuda o mientras se traslada a un hospital, ¿verdad? Esos son los principios de los primeros auxilios, ¿verdad? ¿Sí? Eliminar el tóxico, ¿no? Tratar de neutralizarlo con un antídoto, ¿no? Esas son las premisas más importantes. Entonces, hablamos mucho de antídotos, pero ¿qué es un antídoto? Bueno, un antídoto es una sustancia capaz de neutralizar un veneno o impedir su acción, ¿verdad? Este puede dividirse de acuerdo a su mecanismo de acción en 3 tipos. Tenemos los antídotos mecánicos o físicos. Estos son los que obran rodeando y absorbiendo el tóxico, bueno, más que todo cuando es
ingerido por vía digestiva, ¿verdad? Esto lo que hacen es que dificultan la absorción del tóxico en cuestión, del veneno en cuestión, ¿verdad? Y ejemplos de esto son el polvo de carbón, la leche, el aceite de oliva, claras de huevo, etcétera. Entonces, estos lo que hacen es de que recubren las paredes del estómago y del intestino y así bloquean la absorción del veneno, del tóxico en cuestión, y también protegen las paredes de los órganos, ¿verdad? Eso es una forma de contrarrestar el veneno. Otro, los químicos, ¿verdad? Los antídotos químicos son los que reaccionan químicamente sobre el veneno, ¿verdad? O sea, son sustancias químicas que tienen afinidad con el veneno para reaccionar, ¿verdad? Recuerden ustedes las ecuaciones químicas que hay reactivos y hay productos. Entonces, aquí los antídotos químicos, digamos que reaccionan como reactivo con el veneno, ¿verdad? Y se da una reacción química y producto de esta reacción química va a haber un compuesto que ya no es tóxico o que es de poca solubilidad, como sucede por ejemplo con la acción de la sal común, el cloruro de sodio, sobre el nitrato de plata, que lo convierte en otra sustancia. En este caso, como ustedes ya saben en química, ¿verdad? Si son compuestos, en este caso iónicos, ¿sí? Este, pues, o covalentes, se dan reacciones en los cuales los metales reaccionan con los no metales y viceversa, ¿va? ¿Sí? De tal manera de que se van a convertir en sustancias menos tóxicas, ¿verdad? O no tóxicas para el paciente. Entonces aquí lo que sucede es que el antídoto reacciona químicamente produciendo sustancias menos tóxicas. Y el tercer tipo de antídoto es el antídoto fisiológico o antagonista, ¿no? Son sustancias que tienen sobre el organismo una acción contraria a la del veneno, ¿no? Por ejemplo, la acción depresora de los barbitúricos sobre el sistema nervioso que se utiliza para contrarrestar la acción excitante, ¿verdad? Que ejerce la estricnina. Es decir, si una sustancia es excitante, se administra una sustancia que deprima el sistema nervioso, ¿verdad? ¿Sí? O, por ejemplo, si hay si el veneno fuese una sustancia simpático-mimética, ¿sí? Se habrá de administrar, eh, en este caso, acetilcolina para contrarrestar ese efecto, ¿verdad? Dado que la acetilcolina es la sustancia del sistema parasimpático. Entonces es un antagonista, ¿sí? Entonces de esta forma los antídotos antagonistas o fisiológicos contrarrestan al veneno, ¿verdad? Ejerciendo una acción antagónica. Por otro lado, todo antídoto, ¿verdad?, ya preparado debe contener una sustancia neutralizadora que actúe sobre el veneno neutralizándolo, ¿verdad? Que sería como el componente activo del antídoto, ¿verdad? Otro que sería el diluyente, que puede ser agua o leche, que es el solvente, ¿verdad? ¿Sí? En este caso del antídoto. Y está el demulcente, ¿verdad?, que puede ser el aceite de oliva o las claras de huevo, que esto lo que hacen es que eh, en el antídoto, ¿verdad?, actúan para proteger las paredes del tubo digestivo, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y evitando que
el veneno pase o sea absorbido. ¿Sí? Ahora bien, ustedes, yo sé que a estas alturas de la vida estarán pensando, bueno, ok, tengo un pariente, un vecino o qué sé yo, me encuentro a alguien ahí que se ha tomado veneno o se ha intoxicado, pero yo no tengo ningún antídoto de este tipo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago para administrar un antídoto? Bueno, ten en cuenta de que hay un antídoto que se le llama antídoto universal, que es de fácil preparación, ¿verdad? Y que se puede administrar independientemente de la sustancia que se haya ingerido, ¿verdad? ¿En qué consiste este antídoto universal? Bueno, consiste en lo siguiente. En un litro de agua, ¿verdad? Se ponen 20 gramos de carbón activado, ¿verdad? Puede ser ultracarbón, ¿verdad? Si es posible. Se ponen 4 grados de tanino o ácido tánico y 30 gramos de óxido de magnesio o magnesia calcinada. Y ustedes pensarán en este momento, pues ya quedamos en lo mismo, porque ¿dónde voy a obtener carbón activado? ¿Dónde obtengo el ácido tánico o el óxido de magnesio? Ok, totalmente de acuerdo. Tendrían que ir a una venta de químicos para obtener todo esto. Entonces, no, ¿verdad? Aterrizando en nuestra realidad y en buen salvadoreño, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un litro de agua se pone, eh, en lugar del carbón activado, podemos quemar pan. Ojo, aquí dice pan tostado, pero tiene que ser pan quemado. O sea, que no se vea color café, sino que color negro. ¿Sí? ¿Y qué tipo de pan? Pues pan francés, que es el más común en nuestro medio. Un pan tostado, un pan francés, ya sea recién hecho o pan viejo, ¿verdad? Se quema, ¿sí? Y cuando queda negrito, ¿verdad? Ahí tenemos ya el carbón. O incluso puede ser tortilla, tortilla bien quemada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo raspamos, ¿sí? ¿Verdad? Lo raspamos, ¿sí? Así como se raya el queso, qué sé yo, así se raspa el pan tostado, la tortilla quemada, ¿sí? ¿Verdad? La idea es obtener polvo de carbón, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya nuestro carbón, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se quema el pan o la tortilla rápidamente, ¿verdad? Incluso lo podemos hacer con papel periódico, le damos fuego al papel periódico y quemamos el pan o la tortilla y luego raspamos para obtener el polvo, ¿sí? Y eso lo echamos en un litro de agua. Y luego eh, el, 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 la magnesia o el óxido de magnesio se puede sustituir por leche de magnesia o Malox, que eso en cualquier casa lo tiene, ¿verdad? ¿Sí? En última instancia, esto es en última instancia, se puede usar el Pepto-Bismol también, pero lo ideal es la leche de magnesio, ¿no? ¿Sí? Que en las casas la tienen para, ya sea para cuando hay casos de acidez estomacal, ¿verdad? O también se usa como laxante, o incluso hay gente que lo usa en las axilas porque padece de hiper, hiperhidrosis, ¿verdad? ¿Sí? Suda mucho las axilas, entonces leche de magnesia. Entonces, administramos leche de magnesia, o sea, ponemos leche de magnesia también en el litro de agua y el tanino o ácido tánico se puede sustituir por té o café bien cargado, ¿sí? ¿Verdad? Té o café bien cargado, ¿sí? Entonces, estas son cosas que las podemos tener o sea, se tienen en el hogar, pues, ¿verdad? ¿Sí? Incluso, en última instancia, aunque lo más recomendable es té, pero también se puede poner este café instantáneo, ¿no? Entonces, tenemos el antídoto preparado en un litro de agua con pan tostado, tortilla quemada,
¿verdad? Rallado, o sea, pulverizado, la leche de magnesia o malos, ¿sí? Y el café o café instantáneo, ¿verdad? ¿Sí? Lo mezclamos y se lo metemos a la fuerza al paciente, ¿verdad? Como deducirán, el sabor de esto es horrible, ¿verdad? Pero esto le puede salvar la vida al paciente, ¿sí? Entonces, preparamos y se lo metemos, ¿sí? Y así le estaríamos salvando la vida, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces para proteger las paredes estomacales también es recomendable administrar claras de huevo, ¿verdad? Pero eso ya es para si se tienen a la mano, ¿verdad? Si no, aquí tenemos este antídoto, ¿sí? Casero que es muy, muy, muy efectivo, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente pues hay que pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, ya a ustedes les puse esta imagen porque así como así, ya ustedes serían unos alquimistas, ¿verdad? Que están preparando pociones, en este caso antídotos para venenos, ¿verdad? ¿Ya? Bien, entonces primeros auxilios específicos en casos específicos, ¿verdad? Vamos a empezar cuando la intoxicación es por vía oral, ¿sí? Ya veíamos dos prioridades. Una, sacarle el veneno induciéndole el vómito, ¿verdad? Y dos, neutralizar el veneno con un antídoto, ¿sí? Eso sería cuando es por vía oral, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si es un ácido muy fuerte, ¿verdad? Nos podría quemar incluso a nosotros. Entonces, hay que, como precaución, siempre hay que estar seguro qué fue lo que ingirió el paciente, ¿verdad? ¿Sí? En el caso que sea por la piel, ¿verdad? Digamos, personas que han andado fumigando y que les ha caído en su cuerpo el veneno y lo han absorbido por la piel, aquí los primeros auxilios, aunque se oiga un poco abusivo o un poco invasivo, pero la indicación dice desnudar al paciente, es decir, quitarle la ropa que está impregnada con el veneno, ¿sí? Eso primero, y segundo, bañar al paciente, ¿sí? Ya que al bañarlo con el agua, esa le va a remover todo el veneno que tenga en la piel, ¿verdad? Y luego pues aplicar primeros auxilios para intoxicaciones. Cuando es por inhalación, ¿verdad? Obviamente el paciente va a quedar tirado ahí donde esté el químico que lo intoxicó, que va a ser un gas, ¿verdad? O unos vapores. Entonces, lo que se recomienda es primero evacuar al paciente de donde estaban esos dolores. Y luego, pues, darle primeros auxilios, ¿verdad? Para intoxicaciones. Y pues, en el caso de las intoxicaciones alimentarias, por lo general, estas no pasan de diarreas y vómitos, ¿no? Entonces, no hay por qué alarmarse mucho, ¿sí? A no ser de que el paciente ya no deje de vomitar, ¿va? Y la diarrea sea muy profusa y que ya presente signos serios de intoxicación o envenenamiento, pues en este caso sí hay que aplicarle primeros auxilios para, como si fuese una intoxicación por vía oral, inducirle el vómito, darle el antídoto, ¿verdad? ¿Sí? Y aplicarle los primeros auxilios pertinentes. Bien, eso era en cuanto a las intoxicaciones. Hoy vamos a las emergencias comunes y vamos a comenzar con los desmayos, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por un desmayo? No es que deje de ser maya, ¿va? Si es un maya, no deja de ser maya. Sino que un desmayo es la pérdida parcial o completa del conocimiento debido al abastecimiento reducido de sangre al cerebro, ¿verdad? Es decir, eh, por lo general lo que sucede es que hay vasoconstricción de las arterias que llevan sangre al cerebro. Entonces, el flujo sanguíneo hacia el cerebro se reduce
y se da el desmayo, ¿verdad? El episodio dura menos de un par de minutos, ¿verdad? El desmayo, y luego el paciente se recupera de forma rápida y completa, ¿verdad? Sin mayores dificultades, ¿verdad? Entonces, tenemos al paciente que se desmaya, ¿sí? No hay que ajolotarse, ¿va? Ni hay que preocuparse mucho porque es de recuperación rápida, ¿sí? Entonces, para el desmayo hay un término médico que se le llama síncope. Entonces, sea que le llamen síncope o desmayo es lo mismo, ¿verdad? La pérdida parcial o por lo general completa del conocimiento, ¿sí? Debido al flujo reducido de sangre al cerebro, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué se dan los desmayos? ¿Por qué una persona se desmaya? Bueno, que conste, no me vayan a tildar de machista, ¿verdad? Pero los desmayos son más comunes en mujeres, ¿verdad? ¿Ya? Y no hay por qué alarmarse, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se da un desmayo? Bueno, se puede dar cuando una persona ve sangre y no la tolera. O hay personas que son intolerantes también a las agujas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo, ¿sí? Yo como laboratorista clínico he tenido un montón de experiencias de gente de que cuando ve sangre o cuando ya ve la aguja que va para adentro, se desmayan, ¿verdad? Y, pues sí, no hay problema porque es un simple desmayo, ¿sí? ¿Verdad? Una vez tuve el caso de un pacientito que iba con su papá, ¿verdad? Entonces era un niño como de unos 3 4 años, ¿verdad? Entonces yo le pedí al papá que él se sentara en la silla de toma de muestra, que tuviera al niño chineado, ¿verdad? Porque así el papá también me ayuda a tenerlo, porque a veces los niños se jalan y se mueven, pues, y es más difícil tomarle la muestra de sangre, ¿verdad? Pero desde que se sentó el señor, le decía al niño, vaya mijo, sea valiente, no tenga miedo, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, y total que cuando ya yo había puesto la liga, ya había desinfestado y ya iba con la aguja para adentro para tomarle la muestra al pacientito, ¿verdad? El papá cuando vio eso se desmayó, pero el papá, no el niño, ¿verdad? Entonces ahí hubo que darle primeros auxilios al papá y el niño por ahí sentadito bien tranquilo, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar en la jugada, ¿verdad? En estos casos, ¿sí? Porque hay personas que no toleran ver la sangre o las agujas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes como profesionales en salud van a ver que cuando estén en sus prácticas habrán muchos de estos casos, ¿verdad? O incluso cuando están en módulo 4 los que van para mi carrera, que es laboratorio clínico, les enseñan la flebotomía y muchos pues sufren desmayos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa puede ser una causa, ¿sí? Otra causa son impresiones fuertes, o sea, el paciente ve algo que lo impresiona, que o sea, es algo que nunca ha visto o no sé, ¿verdad? ¿Sí? Algo que lo impresiona de manera exagerada, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito, ve alguien que se cae, por ejemplo, o incluso puede ser una impresión fuerte positiva, ¿verdad? ¿Sí? Un familiar que no ve hace 20 años, o qué sé yo, ¿sí? Ah, entonces, una impresión fuerte también puede causar el desmayo, ¿verdad? El ayuno, ¿sí? Digamos, una persona comienza el día, no come y ahí anda durante el día, ¿sí? Tengan en cuenta de que las reservas de glucosa en sangre se terminan a las 2 horas, ¿verdad? ¿Sí? Y luego se echa mano de las reservas de glucosa que hay en el hígado, pero en determinado momento también se agotan y el paciente puede caer en hipoglicemia, ¿verdad? Entonces eso lo puede llevar a un desmayo, ¿verdad? Yo recuerdo allá en mi pueblo, cuando eran los desfiles del 15 de septiembre, las señoritas
cachiporristas por los mismos nervios no desayunaban y a medio desfile caían desmayadas, ¿verdad? Por la hipoglicemia, ¿sí? Otro, trastornos psíquicos, ¿verdad? Sí, o sea, fobias, ¿sí? Cosas que uno normalmente no les tiene miedo, pero hay personas que sí le tienen miedo, ¿verdad? Y ante eso se desmayan. Tengan en cuenta que el desmayo también puede ser un mecanismo de huida de una persona, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ve algo a lo que le teme mucho, se desmaya, ¿verdad? ¿Ya? Otro, unos dolores muy intensos, ¿no? Pero dolores intensos, muy, muy fuertes, también pueden llevar a que una persona se desmaye. El calor también puede producir desmayo, ¿no? Y las aglomeraciones, o sea, hay mucha gente haciendo cola o qué sé yo, no sé, eh, en una disco móvil, perdón, en una disco, en un baile, no sé, puede haber mucha gente, entonces el aire que le llega al paciente es poco, también se puede desmayar. Y una serie de situaciones que también pueden llevar a un desmayo, ¿verdad? Entonces, si usted está a la par de una persona que se va a desmayar, tiene que evitar que esta persona se golpee, ¿verdad? ¿Sí? O sea, se le nota a veces, se ponen pálidas y ahí van para abajo. Entonces hay que tratar de evitarles que se golpeen, ¿verdad? Porque va a caer de bruces. O sea, una persona desmayada, el cuerpo está totalmente aguado y cae de bruces, ¿verdad? Entonces, si es posible, hay que tratar de evitar que esta persona caiga de golpe, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de un paciente desmayado o que se va a desmayar? Primero, el paciente refiere que siente que le falta el aire, puede tener náuseas, visión borrosa, ¿verdad? O sea, no, hay malestar, pues, palidez extrema, se le nota más que todo en los labios pálidos, ¿verdad? Mareos, hay enfriamiento de la piel también, ¿sí? Hay sudoración fría, hay pulso débil y rápido, ¿verdad? ¿Sí? Y luego de esto va el desmayo, ¿verdad? La pérdida del conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer o qué debemos de hacer nosotros ante una persona desmayada, ¿verdad? Primero, hemos de hacer una diferenciación entre un desmayo y una lipotimia, ¿verdad? Una lipotimia es cuando una persona se marea, siente náuseas y ya siente que se desmaya, pero no pierde el conocimiento. Esa es una lipotimia, ¿verdad? ¿Ya? En cambio, en un desmayo hay pérdida del conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que la lipotimia es como un estado previo al desmayo, pero hay personas que se quedan hasta ahí, no se desmayan, sino que solo les da la lipotimia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ante una persona desmayada, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero, acostar al paciente sobre su espalda, de esta forma. Segundo, aflojar las ropas para una mejor circulación. Más que todo, cinturón, zapatos, ¿verdad? ¿Sí? Entre otros. Y si tiene camisa de botones, pues desabotonar la camisa o la blusa, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Tercero, mantener vías respiratorias abiertas, ¿verdad? O permeables, ¿sí? Cuarto, mantener al paciente alejado de la gente o viceversa, alejado a la gente del paciente, ¿verdad? Para que tenga una ventilación adecuada. Eh, Otra medida es elevar las piernas del paciente, los miembros inferiores, ¿verdad? Se puede hacer con almohadas o con lo que hay ahí, o incluso con sillas de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? La cuestión es que la posición debe ser así para que la circulación llegue mejor al cerebro. Recuerden que el desmayo es por una
reducida irrigación del cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Luego, eh, puede también mojar la cara de la víctima, ¿verdad? ¿Sí? No suministrar líquido hasta que la víctima haya recobrado el conocimiento, ¿sí? Y luego que bueno, si está desmayada hay que mantenerla en observación. Y luego que despierta también hay que estarla observando, ¿verdad? Para ver si no se desmaya de nuevo, ¿sí? Dado de que puede suceder de que a veces hay problemas cardíacos también, de que pueden producir desmayos constantes. Entonces hay que mantenerlo en observación para ver si no se desmaya de nuevo. Obviamente, si hay dos o más desmayos, ¿verdad? Entonces ya el problema es más serio y lo recomendable ya es trasladarlo a un hospital, o sea, activar el sistema de emergencia para trasladarlo a un hospital, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, en el caso de la lipotimia, ¿verdad? Cuando hayan signos y síntomas de que la persona ya se va a desmayar, pero no se desmaya, ¿verdad? Para recuperar a un paciente de la lipotimia, puede sentarse así en una silla y bajarle la cabeza que quede entre sus rodillas, ¿verdad? Hasta que desaparezca la palidez en el rostro, ¿verdad? O sea, para que el cerebro reciba oxígeno, ¿sí? Entonces, a las personas con lipotimia solo basta con sentarlas, meterle la cabeza entre las rodillas, ¿verdad? Y esperar a que mejore, ¿sí? Pero eso es en el caso de las lipotimias, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la persona está mareada, visión borrosa, ya siente que se desmaya, le dan náuseas, pero no se desmaya. Entonces hay que colocarlo en esta posición, sentado y con la cabeza entre sus rodillas. Pero si hay un desmayo, la posición ideal es esta, ¿verdad? E incluso si se puede poner la cabeza de lado también o estar pendiente porque a veces por el desmayo también el paciente puede vomitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer en los desmayos? Por ahí un compañero de ustedes me preguntaba que por qué la gente le pone alcohol a una persona desmayada en el pecho o le dan a hueler alcohol. Si ustedes me preguntan por qué, no sé, por tradición o digamos, a conocimiento empírico que se ha trasladado de generación a generación, pero créanme, eso no le ayuda en nada, ¿verdad? ¿Sí? Yo recuerdo allá en mi pueblo, para los entierros, ¿verdad? Para los sepelios, era muy común que la gente se desmayara, ¿verdad? Una impresión fuerte ver que pues a un ser querido lo llevan a enterrar o que lo meten en un agujero ahí para enterrarlo. Es una impresión muy fuerte. Entonces la gente se desmayaba, ¿verdad? Y pues ya sabía la gente allá en mi pueblo de que cualquiera era el responsable de eso, de llevar algo que vendían allí en la farmacia que se llamaba Siete Espíritus, que huelía como a una mezcla de alcanfor y menta, bueno, un agua María. Entonces, cuando la gente se desmayaba, había que echarle Siete Espíritus en el pecho. Bueno, que para qué no sé, pero, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. Bueno, ¿sí? Eso no se hace. ¿Sí? No le ayuda en nada al paciente. Incluso lo atonta más esos vapores de alcohol, ¿verdad? ¿Sí? O de siete espíritus. Entonces, no hay que echarle ni alcohol, ni siete espíritus, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? Sino que, pues, con acostarlo, aflojarle su ropa y elevarle los miembros, ¿verdad? Y estar pendiente de él, con eso basta para poder darle primeros auxilios a una persona que se desmaya, ¿verdad? Bien, hoy vamos con la epilepsia, ¿verdad? La epilepsia es una afección del sistema nervioso. Por lo general, las personas que sufren de epilepsia son enfermos crónicos, ¿verdad? ¿Sí? Eh,
Por lo general, lo que sucede es que estas personas tienen en su cerebro o en su cerebro focos convulsivos que se activan ante ciertas situaciones o de manera espontánea y producto de eso se producen las convulsiones, ¿verdad? ¿Sí? A veces también es por estrechamiento de vasos sanguíneos, a veces por ciertos tumores que hay a nivel de encéfalo, ¿verdad? Independientemente sea la causa, pues la epilepsia es un problema del sistema nervioso que se caracteriza por las convulsiones, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar convulsiones? Las convulsiones son contracciones musculares involuntarias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas convulsiones se dan de forma brusca, ¿verdad? Por lo general son precedidos de un síntoma que anuncia al enfermo el estallido del acceso o de la convulsión, ¿verdad? A veces sí, a veces no, ¿sí? Si el paciente siente que ya le va a dar una convulsión o un estallido o el estallido del acceso, a eso que siente previo a la convulsión es a lo que se le llama aura, ¿sí? Y esta aura puede consistir en terror subjetivo, o sea, él sabe que ya le va a dar la convulsión, por lo tanto entra en pánico, ¿verdad? Pueden darse espasmos musculares o temblores musculares, saliveo, ¿sí? Lo que se le llama cialorrea, ¿verdad? O puede haber sudoración, o diaforesis, ¿verdad? Sensación de frío o calor, y también puede haber entumecimiento o frialdad. Pueden darse todas estas cosas al mismo tiempo o una de estas cosas, pero el paciente epiléptico ya sabe que cuando siente algo de esto, viene la convulsión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo general, ellos ya saben, ¿verdad? Tienen entrenamiento para que, digamos, si sienten algo de esto, tienen que sentarse o buscar donde estar cómodos porque les viene la convulsión. Pero como nosotros no sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues al darle la convulsión al paciente, quieras o no, nos impresiona, ¿verdad? ¿Sí? Y no sabemos qué hacer, ¿sí? Fíjense que yo, por ejemplo, tengo la costumbre, cuando estamos en lo presencial, ¿verdad? ¿Sí? Y que estoy como profesor, ya sea de módulo 2 de módulo 3 o con mis alumnos de las carreras, por ejemplo, yo suelo pedirles una hoja de expediente donde van todos sus datos y entre otros datos, ahí les pregunto si padecen de alguna enfermedad crónica. Bueno, porque ya he tenido alumnos que padecen de convulsiones, ¿sí? Son epilépticos. Entonces, obviamente, cuando les ha dado el ataque o la convulsión, pues ya yo no me asusto porque ya sé que son epilépticos y ya sé cómo debo de actuar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos ante un ataque de epilepsia en una persona? Primero, habrá una caída repentina del paciente, ¿sí? El paciente se desploma y cae al suelo, ¿no? ¿Sí? Segundo, hay contracciones musculares masivas, arrítmicas, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que se le va a dar una serie de movimientos en los miembros, en la cabeza, en el cuello, también en el tronco, ¿verdad? Y estas son contracciones arrítmicas y masivas. Obviamente el paciente pierde el control de su cuerpo, ¿verdad? Puede haber salivación, ¿sí? Y a veces puede haber también pérdida de la conciencia. A veces el paciente puede estar con la convulsión y puede estar con los ojos abiertos y consciente, pero a veces puede estar con los ojos cerrados e inconsciente, o puede estar consciente, pero al final de la convulsión termina dormido o desmayado, ¿verdad? ¿Sí? Así es como vamos a reconocer una convulsión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es bueno saber, bueno, si alguien padece de convulsiones, decirle a toda la gente que está alrededor, para cuando le dé un ataque, ¿verdad? O una convulsión,
la gente esté preparada. Entonces, ante una convulsión, ¿qué hacer y qué no hacer? Bueno, si usted está presente, o sea, usted ve que al paciente le da la convulsión, ¿verdad? Primero, evite que el paciente se caiga de, de bruces en el suelo y se golpee, ¿verdad? Evítele la caída, amortíguesela, cáchelo, no sé, ¿verdad? Sí, agárrelo y déjelo caer lentamente al suelo, ¿verdad? Una caída controlada, ¿verdad? Eso primero. Segundo, no trate de detener los movimientos bruscos de la víctima, es decir, no pelee con la víctima, ¿sí? No trate de disminuirle los movimientos, ¿sí? Ahí déjelo que se mueva, o sea, ¿por qué va? Porque si usted trata de impedir, por ejemplo, que mueva los brazos o las piernas, ¿sí? Los músculos del paciente van a hacer un esfuerzo extra, entonces eso puede provocar desgarres o puede provocar dolores musculares posteriores. Entonces, no trate de detener los movimientos bruscos de la víctima. Mejor, lo que debe de hacer es alejar todos los objetos cercanos a la víctima con los cuales se podría lesionar, ¿no? Es decir, tiene a la víctima acá, aleje todo lo que digamos, objetos que podría golpearse el paciente, le podría dar una patada o un puñetazo o qué sé yo, ¿verdad? Aleje todo objeto en el que se podría golpear el paciente, ¿no? Sí, eso sí se puede hacer, ¿no? En los salones de clase, por ejemplo, cuando han habido estudiantes que convulsionan, ¿verdad? Sí, pues alejar todos los pupitres y dejarle el espacio para que el paciente que está con la convulsión se mueva libremente, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa que debe hacer es introducir en la boca de la víctima, ya sea un palo rollizo sólido, ¿verdad? Un lápiz o un pañuelo, o lo que sea, con tal de que le sirva como férula que le separe las arcadas dentarias, ¿verdad? ¿Sí? Porque como son contracciones musculares masivas, también los de la masticación se contraen, ¿sí? Y el problema es de que el paciente se puede morder la lengua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para evitar que se muerda la lengua, hay que meterle algo en la boca, ¿sí? Lo más recomendable es un pañuelo, una toallita o lo que tenga ya a la mano, ¿verdad? ¿Sí? Para evitar que se muerda la lengua, ¿sí? Otra cosa es, como ven aquí, proteger la cabeza de la víctima para que no se lastime. Lo más correcto es agarrarle la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Tenérsela agarrada a la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y pues, como ya le he introducido algo en la boca, no lo va a morder, ¿sí? Hay que agarrarle la cabeza, pero no firmemente, sino que hay que tenérsela flexiblemente porque el paciente va a seguir realizando movimientos, ¿no? Entonces hay que protegerle la cabeza agarrándosela. Si le podemos meter una almohada, muy bien, pero siempre hay que tenerle agarrada la cabeza, pero de manera que se pueda mover, ¿va? No, no de forma firme, ¿sí? Eso es para evitar que se golpee la cabeza, ¿verdad? Otros es que hay que dejar que el paciente se recupere por sí solo y no deje que lo molesten también. O sea, no, si se desmaya, si pierde el conocimiento, no esté ahí queriéndolo despertar, ¿sí? Ni que otra gente llegue a querer despertarlo, ahí déjenlo, bueno, ¿sí? Hasta que él o ella pueda mismo recupere la conciencia, ¿no? ¿Sí? Otro es que cuando él se sienta recuperado, el paciente, bueno, hay que platicar con él y preguntarle si está en control o si no está en control, si es la primera vez que le da la convulsión o si ya es un paciente convulsivo, ¿verdad? Sí. Tenga en cuenta de que por lo general son pacientes crónicos, ¿verdad? Y lo que sucede cuando les da una convulsión es de que o no se han tomado el medicamento o el medicamento que les están administrando ya no es suficiente para parar las convulsiones. Tengan en cuenta de que hay pacientes
que incluso les tienen que dar combinaciones de medicamentos anticonvulsivos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y con dosis hasta 6 veces al día, ¿verdad? Por ejemplo, ácido valproico, fentobarbital, la fenitoína, por ejemplo, son medicamentos anticonvulsivantes y se los pueden dar únicos o combinados, ¿verdad? Y a veces lo que sucede es que el paciente no se ha tomado la medicina, ¿verdad? ¿Sí? Y si se le ha tomado la medicina, hay que mandarlo que vaya a pasar consulta porque ya la dosis que le están administrando ya no es suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que aconsejarlo siempre, ¿verdad? Hay que platicar con él, hay que indagar, ¿verdad? Si es su primera convulsión o si ya es un paciente crónico y aconsejarlo, ¿verdad? Si la víctima vomita, que es muy raro, ¿verdad? Hay que hacerle la cabeza de lado, como ven acá, ¿verdad? ¿Sí? Y si la convulsión es muy prolongada, o sea, el paciente no deja de convulsionar, entonces sí, hay que trasladarlo al hospital porque ya es un caso grave, ¿verdad? Sí, de lo contrario, la convulsión le pasa, ¿verdad? Y se reincorpora a su vida normal, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer durante una crisis convulsiva o durante una convulsión, ¿verdad? ¿Sí? No trate de darle medicamentos, ofrézcale agua si, cuando recupere el conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y tampoco hay que estigmatizarlo, ¿verdad? ¿Sí? De decir, ve, allá viene el que le dan ataques, no, ¿verdad? O sea, esto es una condición, es una enfermedad, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto hay que considerarlos y tratarlos pues lo más normal posible, ¿verdad? Bien, hoy vamos con otro tema que es la insolación, ¿verdad? La insolación, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una consecuencia del calor y de la exposición prolongada al sol, ¿verdad? Esto se caracteriza por una alta temperatura corporal y disturbios en los mecanismos de transpiración, ¿verdad? ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, en una persona que sufre insolación, ¿verdad? Uno de los signos es que no suda, ¿verdad? Ya, no suda, ¿sí? Entonces, esta insolación es una emergencia inmediata que amenaza la vida incluso, ¿verdad? Porque estamos jugando con el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Ya ustedes vieron cuando estudiaron sistema urinario lo delicado que es este equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? ¿Sí? Esto es urgente, ¿verdad? ¿Sí? No en todos los casos, pero sí es necesario asistencia médica, ¿verdad? ¿Sí? Incluso con sueros intravenosos si es necesario, ¿no? Esta insolación ocurre cuando una gran cantidad de agua, por un lado, y por otro lado, una gran cantidad de sal. Ustedes saben de que la sal es cloruro de sodio, ahí va el catión más importante de nuestro organismo, que es el sodio, ¿verdad? Y el anión también, que tiene mucha importancia para muchos procesos, que es el ion cloruro, ¿verdad? Entonces, cuando hay pérdida de sal y hay pérdida de agua y no se restablece a través de la ingesta, digamos, de suero o de alguna bebida rehidratante, ¿verdad? Entonces, ante esta pérdida, se- eh, que por lo general se da a través del sudor profuso, ¿verdad? Y que puede ser consecuencia de ejercicio vigoroso o de labores manuales en un ambiente excesivamente caluroso, ¿verdad? ¿Sí? Eh, entonces, ahí es donde se dan los síntomas de la insolación, ¿verdad? Ustedes me pueden preguntar en qué personas pueden sufrir insolación. Bueno, personas veraneantes, por ejemplo, que van a la playa o qué sé yo, y no se miden en su exposición al sol, ¿verdad? ¿Sí? Y no se rehidratan adecuadamente con suero o con bebidas rehidratantes, ¿verdad? ¿Sí? En otras personas que puede haber insolación es en personas que trabajan bajo el sol,
albañiles, personas que trabajan en el mantenimiento de las calles, por ejemplo, ¿no? En estas personas puede haber insolación también, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, hay personas más susceptibles, por ejemplo, ancianos, niños pequeños, alcohólicos y personas obesas que son más susceptibles a sufrir este, insolación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a distinguir a una persona que ha sufrido insolación? Bueno, obviamente primero el antecedente, ¿verdad? O sea, estuve mucho tiempo bajo el sol y en un ambiente muy caliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si presenta ese antecedente y luego presenta una temperatura elevada en el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Una temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados, eh, piel roja por la exposición al sol, caliente y seca, es decir, aquí no hay sudoración. ¿Por qué no hay sudoración? Porque ha habido pérdida de agua y de sal, entonces el cuerpo ya está seco. Entonces, ya en este estado ya no se suda y también la lengua se vuelve seca y pegajosa. Si usted le pide al paciente que saque la lengua, la van a ver que a los lados vienen impresas las huellas de los dientes y es porque la lengua está muy seca, ¿no? Y es por la deshidratación que hay, ¿no? ¿Sí? El mecanismo del sudor está bloqueado, ¿sí? No suda el paciente, habrá pulso rápido y fuerte porque el corazón, o sea, estamos ante una hipovolemia, pues, ¿no? Entonces el corazón, para compensar que hay menos sangre de lo normal, bombea rápido y fuerte para que la sangre llegue siempre a todos los tejidos, ¿no? Y en los peores casos, ¿verdad? Él o la paciente puede estar inconsciente, la podemos encontrar tirada en el piso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primeros auxilios, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ante estos casos? Aquí yo le puse aligere la vestimenta de la víctima. En el texto original decía desnude a la víctima, pero pues, o sea, tampoco nos vamos a meter en camisa de once varas, ¿no? Si es hombre, perfectamente le podemos quitar, por ejemplo, la camisa y el pantalón y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si es mujer, ahí sí hay problemas. Más que todo si es un hombre el que le aplica los primeros auxilios. Entonces, una recomendación es aligerar, o sea, quitarle la mayor cantidad de ropa posible a la víctima, ¿verdad? Eso sería uno. Otro es frotar repetidamente con una esponja la piel expuesta. Si no tiene una esponja, pues un paño, su misma camisa del paciente puede usar, la, la sumerge en agua fresca o fría, ¿verdad? Y se frota el cuerpo, la piel de la víctima, más que todo las zonas que son más expuestas al sol, que son la cara, la nuca, los hombros, ¿verdad? Los miembros superiores, ¿sí? El pecho, ¿sí? ¿Verdad? O si se puede, pues se lleva a la víctima a una bañera o a una ducha, ¿verdad? Si está consciente, y que le caiga agua o lo sumergimos en agua, pues. Eso con el afán de enfriar el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y mantenerlo ahí hasta que la temperatura haya disminuido lo suficiente, ¿verdad? También se le pueden colocar compresas frías, ¿verdad? En el cuello, en la frente, en las axilas, o sea, en todo lo que implica eh, lo que son encajes, ¿no? ¿Sí? Aquí en las axilas, en la ingle, ¿verdad? ¿Sí? Esto siempre con el afán de disminuirle la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo esto lo vamos a hacer enfocado a bajar la temperatura corporal, ¿verdad? ¿Sí? Eso, por un lado. Por otro lado, si es posible, use abanicos o si lo puede llevar a un lugar donde haya aire acondicionado, ¿verdad? O dele aire pues con una toalla, lo que sea, ¿verdad? Con tal de que las corrientes le lleguen corrientes de aire fresco
para enfriar también el cuerpo, ¿no? También si la temperatura de la víctima comienza a aumentar en lugar de disminuir, ¿verdad? Pues hay que comenzar de nuevo el proceso de enfriamiento, ¿sí? La cuestión aquí es enfriar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? No hay que suministrar estimulantes a la víctima, ¿verdad? Si la víctima está consciente, ¿sí? Hay que administrarle agua fría o en el mejor de los casos sueros, ¿verdad? Fisiológicos, o en estos tiempos es muy fácil encontrar en todos lados bebidas rehidratantes, ¿no? ¿A qué me refiero con bebidas rehidratantes? Son las bebidas que traen, aparte de que son un tanto dulces, ¿verdad? Y tienen colorantes y saborizantes, pero también traen ciertas concentraciones de electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas bebidas, pues en el mercado, en cualquier tienda se pueden comprar, ¿no? Estoy hablando del Gatorade, del Powerade, eh, ay Dios mío, bueno, habrán otras bebidas que son rehidratantes, ¿verdad? Y que tienen más o menos la misma fórmula que los sueros de rehidratación oral. Entonces son, son adecuadas para rehidratar a un paciente y restablecerle tanto el volumen de agua como de electrolitos, ¿verdad? Porque también llevan electrolitos, ¿sí? Pero no dar bebidas energizantes, ¿sí? Una cosa es una bebida rehidratante y otra cosa es una bebida energizante. Estas bebidas energizantes llevan compuestos que estimulan al paciente, como cafeína, taurina, adrenalina, entre otros, ¿no? Estoy hablando de Red Bull, eh, quiero ver, Monster, ah, qué otra bebida energizante hay, hombre? Bueno, ustedes sabrán mejor, ¿sí? Entonces, de esas bebidas no, sino que bebidas rehidratantes, Gatorade, Powerade, entre otros, ¿verdad? ¿Sí? O si está pues, cerca de una farmacia, un suero de rehidratación, ¿verdad? Pedialit, Oralit, lo que sea, ¿verdad? Que lleve agua y que lleve también electrolitos, ¿verdad? Y si usted ve que a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho anteriormente para bajarle la temperatura y restablecer el equilibrio hidroelectrolítico no funciona, ¿verdad? Entonces hay que trasladarlo a un centro asistencial, a un hospital o a una unidad de salud para que ya le pongan suero intravenoso, ¿verdad? Y que le bajen la temperatura, ¿verdad? Eso quizás sería lo más importante en estos casos. Bien, hoy vamos a ver otra emergencia común que es el agotamiento por calor. Eh, Aquí pues nuestro país, usted sabe que es un país tropical, donde el sol sale a las 6 de la mañana y en algunas épocas del año se oculta a las 7 de la noche, pasa alumbrándonos todo el día y es caliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas emergencias son comunes, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y más que todo en personas que viven en zonas calientes, ¿verdad? Estoy hablando de la zona de Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras zonas donde el clima es bastante cálido. Entonces, se puede dar eh, una insolación o también se puede dar este otro caso que es el agotamiento por calor, ¿verdad? Esto puede sucederle a alguien que esté expuesto al sol o que esté incluso dentro de un recinto que esté muy caliente, ¿verdad? Si el recinto es cerrado y no tiene aire acondicionado, también se puede dar un agotamiento por calor, ¿verdad? Estos, estos casos se suelen dar en personas también que son sometidas a esfuerzos que normalmente no los hacen. Por ejemplo, alguien, digamos que vaya a una caminata y que no está acostumbrado a caminar, ¿verdad? ¿Sí? Y que la zona donde se desarrolla la caminata
es alumbrada por el sol y es caliente, ¿no? Entonces ahí viene el agotamiento por calor, ¿no? ¿Cómo se caracteriza este agotamiento por calor? Bueno, el paciente refiere un estado de fatiga, se siente fatigado, ¿no? O sea, se siente cansado, los músculos aguados, ¿no? Hay debilidad y incluso se da por vencido y dice, no, pues ya no puedo caminar, ya no me puedo mover y se sienta o se tira al piso, ¿verdad? ¿Sí? Esto es debido a la cantidad inapropiada de agua que se debe beber, ¿verdad?, para compensar la pérdida de fluidos a través del sudor, ¿verdad? ¿Sí? Otros signos y síntomas son la temperatura del cuerpo, ¿verdad?, que está aproximadamente normal. O sea, no es como en insolación que el paciente está bien caliente. Aquí la piel está casi que normal en cuanto a temperatura, ¿verdad? Hay respiración profusa, o sea, se respira rápidamente y profundamente. La piel va a estar pálida, no va a estar enrojecida como en la insolación, ¿verdad? Y aquí la piel también va a estar sudorosa, no va a ser como en insolación que no se suda, ¿verdad? Habrá cansancio, debilidad, dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Náuseas, mareos, vómitos y posible inconsciencia, si el caso ya es grave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los primeros auxilios que vamos a aplicar en este caso? Bueno, rehidratar al paciente, ¿verdad?, con suero fisiológico o con bebidas rehidratantes, ¿verdad? Hay que hacer que la víctima se acueste y eleve los pies. Hay que colocarlo en un lugar donde dé sombra, ¿verdad?, donde no dé el sol y que esté lo más fresco posible, ¿verdad? Entonces, con el paciente acostado se deben elevar los pies, ¿sí?, para priorizar la circulación a la cabeza, ¿verdad? Hay que aflojar la ropa de la víctima, ¿sí? Y como les decía, en un lugar fresco, si hay aire acondicionado mejor, y hay que aplicarle compresas frías, como ven acá, en ciertos lugares del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? En la frente, en cuello, nuca, axilas, ingles, ¿verdad?, entre otros, ¿sí? Si la víctima vomita, hay que suspender los líquidos, ¿verdad? El estómago no tolera líquidos en ese momento, ¿verdad? Y tan pronto como sea posible hay que llevar a la víctima a un hospital, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto nos puede suceder, ¿verdad? Digamos, una persona que esté practicando un deporte, una caminata, ¿sí?, o incluso en el trabajo, sí, o en un lugar cerrado, pero si el calor es demasiado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí es donde se da el agotamiento por calor. Bien, hoy vamos con otra emergencia común, que son los calambres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un calambre? Bueno, aquí pueden ver ustedes, este, de un hombre, ¿verdad?, en la región de la pierna, en la parte posterior. Ustedes saben de que a esta altura están los músculos gastrocnemios, ¿sí? Y ese es un lugar muy común para los calambres. Otro lugar que es común para calambres es acá en los músculos de la corva, en la parte posterior del muslo, ¿verdad? Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral son sitios también comunes de calambres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a entender por calambre? Vamos a decir que son padecimientos dolorosos, aunque a veces son indoloros, ¿no?, que se caracterizan por espasmos musculares, o sea, contracciones musculares, ¿verdad? Pero estas contracciones no son tónicas, o sea, no son de todo el músculo, sino que de parte del músculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se dan esas contracciones en algunas partes del músculo y por lo general los calambres se deben a la pérdida de sal, es decir, de sodio y de cloro, ¿verdad?, por el cuerpo al sudar.
¿verdad? Y pues también por una inadecuada ingestión de sal, ¿sí? O sea, no hay una rehidratación adecuada con bebidas rehidratantes, ¿verdad? También hay calambres que se pueden deber a mal uso de los músculos, ¿sí? Cuando al músculo se le exige mucho o se hacen movimientos a los cuales uno no está acostumbrado, también se pueden dar calambres y también pueden estar asociados a agotamientos cuando se ha usado mucho el músculo, ¿verdad? Y a cambios hormonales, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, un partido de fútbol, más que todo en semifinales se observa eso, ¿verdad? De que terminan los 90 minutos y los equipos empatados, entonces que hay que desempatar, entonces se van a dos tiempos extra de 15 minutos, entonces implica de que un jugador ya no juega 90 minutos, sino que ya son 120 minutos, ¿verdad? Entonces en esos casos, cuando hay extra tiempos, suele suceder de que los jugadores caen al piso con calambres, ¿verdad? Porque se le ha exigido demasiado a los músculos, ¿verdad? Y ya están también con pérdida de sal, ¿sí? ¿Verdad? Y también cuando hablo de cambios hormonales, estamos hablando de que, por ejemplo, en mujeres embarazadas se suelen dar calambres y también en mujeres que están en la menopausia o posmenopausia, ¿verdad? También se pueden dar calambres inexplicables en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué vamos a entender por un calambre? ¿No? Es lo que le llaman también contracturas o espasmos musculares en los músculos esqueléticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí lo que sucede es que partes del músculo se contraen sin que se les dé la orden. Recuerden que estos son músculos esqueléticos y son voluntarios, ¿no? Pero sin que usted le dé la orden, el músculo se contrae, pero no todo, sino que parte de él, ¿no? Y por lo general causa dolor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante un caso de un calambre? Bueno, primero, con nuestras manos vamos a hacer presión firme sobre el músculo acalambrado, ¿verdad? Y se le va a hacer masaje para ayudar a aliviar el espasmo. Es decir, vamos a hacer masaje apretando el músculo para ablandarlo, como que si estuviéramos ablandando, no sé, un zapote, forzando su maduración, ¿verdad? O como que estuviéramos, no sé, eh, no sé qué ejemplo darle. Bueno, la cuestión es que hay que coger el músculo y apretarlo es decir, darle masaje apretándolo y soltándolo para ablandarlo, ¿verdad? ¿Sí? Para deshacer este nudo que se le hace al músculo acá, ¿verdad? A través de masaje, ¿no? ¿Sí? Si se tiene un ungüento, mucho que mejor, ¿no? Para que deslicen mejor las manos y que no le arda al paciente, ¿sí? Otro, hay que darle sorbos de agua fría con una... aquí la recomendación es que hay que darle con una cucharadita, que no sé qué, que no sé cuándo. Lo más fácil es darle sorbos de bebida rehidratante, ¿verdad? O sea, que no se tome toda la botella, pues, sino que sorbos, ¿verdad? Sorbos o sea, tragos de bebida rehidratante, ¿no? Y a veces ayuda también, no sé si ustedes ya han visto en los partidos de fútbol que hacen esto, de estirarle el músculo, digamos si es en la pantorrilla, al desplazarle la punta del pie hacia abajo de esta forma, se le está estirando la pantorrilla, el tríceps sural, pues, los gastrolemios y el sóleo, y de esa manera estiran el músculo y esto también ayuda, ¿verdad?, a contrarrestar el calambre, ¿sí? ¿Verdad? Entonces estirar el músculo también ayuda, ¿no? Entonces, eso son emergencias comunes que se pueden dar, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es la manera como las vamos a atender, ¿verdad? Haciéndole masaje, rehidratando con bebidas rehidratantes y también estirando el músculo afectado. Bien, hoy vamos
con los cuerpos extraños en vías aéreas y oído, ¿no? La inspiración o ingesta de cuerpos extraños es una causa muy común de morbilidad y también de mortalidad en niños, más que todo de 2 a 12 años de edad, y puede causar incluso la muerte. Tengan en cuenta que los niños pasan por una fase oral en la cual todo lo reconocen a través de la boca. Entonces, suelen introducirse objetos a la boca, a veces se los tragan, ¿verdad? ¿Sí? Y eso va a provocar una obstrucción de las vías aéreas, ¿verdad? ¿Sí? También los niños son curiosos, ¿verdad? Son traviesos y son, pues sí, su desarrollo cognitivo no está al 100%, ¿verdad? Entonces, a veces se introducen cuerpos extraños a la nariz o a la boca y se le van para las vías aéreas más abajo y pues eso puede provocar una eh, obstrucción de las vías aéreas. Tengan en cuenta esto. Vamos a hacer esta consideración anatómica. El aire, de manera normal, ustedes saben de que entra por las ventanas nasales o las narinas, pasa a la cavidad nasal y luego pasa a la nasofaringe, luego la orofaringe y luego a la laringofaringe y de ahí el aire pasa hacia la laringe y luego de la laringe hacia la tráquea y luego a los bronquios y pulmones. Entonces el aire hace un recorrido de esta forma, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, los alimentos entran a través de la boca, pasan a la orofaringe, luego a la laringofaringe y luego al esófago. Entonces, como pueden ver, el sistema digestivo acá se cruza con el sistema respiratorio, ¿no? Y también ustedes saben de que se puede respirar por la boca también, introducir aire también por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos cuerpos extraños? Estos cuerpos extraños pueden entrar a través de la nariz o a través de la boca, ¿sí? Si entran a través de la nariz, se desplazan por la cavidad nasal, pasan a la nasofaringe, luego a la orofaringe y pueden tomar dos vías, una por el esófago y otra a la laringe y luego a la tráquea, ¿verdad? Y si entran por la boca, ¿sí? Pueden pasar de la cavidad oral a la orofaringe, luego a la laringofaringe, e igual. Lo normal es que se vayan hacia el esófago, pero a veces se pueden ir hacia la laringe y luego a la tráquea y luego a los bronquios, ¿verdad? Entonces, normalmente está esta estructura que es la epiglotis que evita que cuerpos extraños entren a la laringe y a la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces pueden entrar cuerpos extraños, ¿sí? Imagínense, un caso bien común es de que una persona esté comiendo, más que todo cuando es carne, ¿verdad? ¿Sí? Y si está un poco dura y se mete un gran pedazo, ¿verdad? Lo está masticando, pero se aburre de masticárselo y se lo traga. Entonces, a veces ese pedazo de carne puede ser muy grande y puede quedar a este nivel, o puede irse a este nivel, puede irse a la laringe o a la tráquea, o puede irse como naturalmente debe ser al esófago, pero por ser muy grande puede quedar atorado en cierto lugar por acá y obstruir el paso normal de aire porque la tráquea, si bien es cierto, es rígido, es como un tubo, pero de aquí de la parte posterior es blanda, entonces se puede colapsar y obstruirse la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Y lo más grave es que, pues, que los cuerpos extraños pues entre a la laringe y a la tráquea y luego a los bronquios y pulmones, ¿verdad? ¿Sí? Esos son casos graves, ¿sí? Entonces, si alguien inhala un objeto o se lo introduce
a la nariz o a la boca, ¿sí? O si entra al tracto respiratorio, este puede atorarse y causar problemas respiratorios o asfixia, ¿verdad? También puede llevar a que se presente inflamación e infección si no es removido, ¿sí? Entonces, eh, si un cuerpo extraño entra, ya sea por la boca o por la nariz, y obstruye las vías aéreas en cualquier nivel, ¿sí? ¿Verdad? Pero más que todo aquí a nivel de faringe, de laringe o de tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Cuando está a este nivel de la faringe, laringe o tráquea o en el esófago, no lo vamos a poder ver, ¿verdad? ¿Sí? Pero si está a nivel de la nariz, a veces sí se puede ver y se puede remover. O si está a nivel de la boca, también se puede remover, ¿verdad? Pero cuando ya pasa a niveles inferiores, es cuando se dan los síntomas típicos de la presencia de cuerpo extraño en vías aéreas o en el esófago. ¿Y qué va a provocar esto? Pues se va a manifestar por asfixia, ¿sí? El paciente se lleva ambas manos al cuello y la cara se torna cianótica, o sea, se torna morada, pues se pone con una tez morada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso es típico de asfixia, ¿verdad? ¿Sí? Y porque hay un cuerpo extraño al interior de las vías aéreas, ¿verdad? A veces puede haber tos, en el mejor de los casos la tos va a sacar el cuerpo extraño, pero si no es así, pues ya estamos ante un caso en el cual peligra la vida del paciente. Luego tenemos ausencia de respiración o problemas para respirar, hay una dificultad respiratoria o ausencia de esta, ¿verdad? Y pueden haber también sibilancias, es decir, sí se respira con mucha dificultad, pero como es muy estrecho el espacio por donde pasa el aire, en cada respiración el paciente silba, sería cierto silbido, ¿ya? Si se da esto, eso nos indica de que hay un cuerpo extraño a este nivel, ya sea a nivel de faringe, de laringe o de tráquea, o en el peor de los casos a nivel de esófago. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la presencia de cuerpos extraños en vía aérea? Bueno, los primeros auxilios serían de la siguiente forma. Primero, si se logra ver el objeto extraño, ya sea en la nariz o en la boca, pero lo logramos ver, o sea, al abrirle la boca o al explorarle la nariz, logramos ver el objeto, ¿no? Entonces se debe extraer con pinza o con los dedos en forma de pinza o con un solo dedo en forma de gancho, el dedo índice en forma de gancho, según sea el caso. La cuestión es sacarlo, ¿verdad? Pero con sumo cuidado de no introducirlo más adentro, ¿verdad? Sí, sino que todo tiene que ir en vías de sacar ese objeto extraño, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, pues Rick, pero yo en mi casa o normalmente no ando una pinza en la bolsa. Bueno, las mujeres por lo general siempre andan pinzas para depilarse las cejas. Entonces esas pinzas de cejas nos pueden servir para extraer el objeto extraño, ¿verdad? Pero esto es si se logra ver el objeto extraño. Si no se logra ver, si no lo podemos sacar manualmente, pues presenta el paciente asfixia, cianosis en la cara, ¿sí? Entonces habrá que aplicar la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Esta maniobra de Heimlich puede aplicarse de pie, como pueden ver acá, se puede aplicar sentado, ¿verdad? O sea, nos sentamos al paciente encima de nosotros, o también se puede aplicar acostado en esta posición, ¿verdad? ¿Sí? Eh, entonces, la maniobra de Heimlich sirve para despejar faringe, laringe o tráquea de cuerpos extraños, ¿verdad? Entonces, eh, esta obstrucción de estas vías, de estas estructuras respiratorias se da más que todo cuando la persona está comiendo.
¿verdad? Y que por accidente se le va un pedazo muy grande de comida o se le va por la vía incorrecta, ¿verdad? Que se tendría que ir al esófago y se le va a las vías aéreas, a la laringe o a la tráquea, ¿sí? Entonces, la maniobra de Heimlich consiste en apretar el abdomen, ¿verdad? Varias veces, lo recomendable son 5 veces, ¿verdad? Y lo que se hace es que se saca una porción de aire que queda en los pulmones después de la expiración, que se le llama volumen expiratorio de reserva, y hay otro volumen que es el residual, ¿no? Entonces siempre los pulmones van a tener este aire ahí, el volumen expiratorio de reserva y el residual. Entonces lo que se hace es sacar bruscamente ese volumen de aire de los pulmones, ¿verdad? Entonces, la maniobra de Heimlich ha de hacerse de manera rápida, con mucha fuerza, ¿verdad? Y al sacar ese volumen de aire que queda en los pulmones de manera brusca, eso se supone que impulsa el cuerpo extraño hacia afuera para que pues salga disparado por la boca, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea de la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas como se pueden aplicar y diferentes técnicas según la edad. Primero, vamos a ver la maniobra de Heimlich en el adulto y de pie, ¿verdad? ¿Ya? Tenga en cuenta que una maniobra de Heimlich bien aplicada puede salvar una vida, ¿verdad? ¿Sí? Y pues solo en Estados Unidos eh, el año 2019 se salvaron 42.000 vidas a través de la aplicación de la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan aplicarla porque en determinado momento será necesario que se la apliquen a un paciente con cuerpo extraño en las vías aéreas. Entonces, ¿cómo se aplica la maniobra de Heimlich? Con el paciente de pie, ustedes se colocan atrás del paciente, ¿verdad? Y le colocan el puño justo por encima del ombligo, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que el puño este sea puede ser cualquier puño, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo ideal es que sea el puño de la mano dominante, ¿verdad? Por lo general el derecho. Y el puño, como ustedes pueden ver acá, lleva eh, el dedo pulgar contra el abdomen, ¿sí? Es decir, se pone el dedo, se forma el puño y el dedo pulgar se coloca sobre el abdomen, ¿verdad? Apretando el abdomen. ¿A dónde tiene que ir? Exactamente tiene que ir en el epigastrio. Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero con el epigastrio, ¿okay? Entonces ahí es donde se coloca el puño de la mano dominante con el pulgar apretando el abdomen. Una vez que se ha hecho esto, se cubre el puño de la mano que ya se colocó con la otra mano, ¿verdad? Y luego lo que se hace es con ambas manos y con mucha fuerza, ¿verdad? Se presiona hacia arriba y hacia adentro, ¿verdad? Con una fuerza suficiente para levantar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? O sea que tiene que ser con mucha fuerza, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y el movimiento tiene que ser hacia arriba y hacia adentro, ¿verdad? Esto lo vamos a repetir 5 veces, ¿sí? Y, o hasta que le salga el cuerpo extraño al paciente, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que insistir, ¿verdad? ¿Sí? Por lo general es suficiente unas 5 veces para que salga el cuerpo extraño, pero si no, hay que insistir haciendo más, ¿sí? Entonces, lo más común es esto, en adultos, ¿verdad? Y de pie, colocando el puño de la mano dominante en el epigastrio, ¿verdad?
con el pulgar apretando el abdomen y luego la otra mano sobre la mano dominante y se aprieta fuertemente hacia arriba y hacia adentro con la fuerza como para levantar al paciente. ¿Sí? 5 veces o las que sean necesarias. Esa sería la maniobra de Heimlich en adultos. Entonces, ustedes tienen que practicar esta maniobra de Heimlich con su conejillo de indias. ¿Okay? Esta sería maniobra de Heimlich en adultos. Esta maniobra de Heimlich también se puede aplicar con el paciente acostado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a aplicar con el paciente acostado? Bueno, obviamente hay que extenderle el cuello al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y pues preferiblemente lo vamos a hacer acostado en dos situaciones. Una, cuando el paciente esté inconsciente, y otra, cuando el paciente sea mucho más grande que nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Si es así, mejor lo hacemos acostado, ¿ok? Entonces, lo que se hace es que se coloca al paciente en decúbito dorsal, ¿verdad? Se arrodilla al lado de la víctima y coloca eh, una mano sobre el abdomen del paciente, ¿verdad? Esta mano luego se cubre con la otra mano, ¿verdad? Parecido a cuando se va a dar el RCP, ¿verdad? Pero estas dos manos, digamos, el talón de las manos tiene que ir sobre el epigastrio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer presión de arriba hacia abajo, ¿verdad? De tal manera de que, parecido al RCP, solo que con mayor fuerza, y el movimiento tiene que ser hacia arriba, o digamos apuntando hacia la cabeza del paciente y hacia abajo, ¿verdad? Un movimiento como oblicuo de esta forma, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer igual que lo anterior, 5 veces o las veces que sean necesarias, ¿verdad? Para sacar el objeto extraño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden las manos sobre el epigastrio, una sobre otra como en el RCP, y el movimiento hacia abajo de manera oblicua, muy fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que cuando sea RCP, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Aquí dice 5 veces, pero se tendrá que hacer de las que sean necesarias. Y ustedes me dirán, ¿y para hacer la maniobra de Heimlich sentado? Es de la misma manera que de pie, solo que sobre una silla. Ustedes se sientan en la silla, se sientan al paciente encima de ustedes y aplican la misma técnica que como se hace de pie. Ahora bien, ¿cómo se hace la maniobra de Heimlich? ¿O cómo se hace con los lactantes cuando se sabe que tiene un cuerpo extraño obstruyéndole las vías aéreas? Bueno, primero hay que tratar de sacárselo con la mano. Bueno, ¿sí? Si no se puede, se coloca de esta forma, ¿verdad? Como sobre nuestra mano, pero en una posición como en decúbito ventral, y se le dan 5 palmadas en la espalda entre ambos omóplatos. Palmadas bien dadas, ¿verdad? No porque es niño se les van a dar suavecitas, no, tienen que ser bien consistentes. Recuerden que lo que se trata es de desplazar el cuerpo extraño hacia la boca, ¿verdad? Y si eso no nos funciona, entonces compresiones aquí a nivel del abdomen, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando maniobra de Heimlich, pero esta vez en decúbito dorsal, ¿sí? Como que si fuera un adulto con maniobra de Heimlich acostado, pero con las consideraciones del caso porque pues es un bebé. Entonces con una mano, ¿no?, se aprieta el abdomen siempre de manera oblicua, ¿verdad? Se realizan las compresiones de manera firme, ¿no? Ahí la idea es, igual que con los adultos,
sacar el aire residual de los pulmones y que eso arrastre el objeto o el cuerpo extraño hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo van a tener que practicar en su casa, ¿verdad? Al igual que los primeros auxilios de todas las emergencias que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y para practicarlo en lactantes lo pueden hacer con algún muñeco o con una muñeca de su hermanita menor, ¿verdad? ¿Sí? Para que ustedes pues practiquen también esto. Bien, y por último, dentro de las emergencias comunes vamos a ver los cuerpos extraños en oído, ¿verdad? Ten en cuenta de que el oído se divide en tres, pues externo, medio e interno. ¿No? Entonces, el oído externo es el que está aquí en las orejas, ¿va? Es el que se puede ver, ¿sí? Es un conducto eh, tapizado de piel y en el fondo de ese oído externo está el tímpano, que es una membrana muy delgada y muy delicada, ¿verdad? Eh, Dependiendo de dónde viva la persona, el entorno y todo eso, a veces se pueden introducir insectos, arena o incluso agua. Cuando vamos a la playa o a algún río o piscina, se nos puede meter agua en el oído, ¿no? O también otras partículas, ¿verdad? Sí. También los niños a veces se introducen semillas o cualquier objeto que les quepa en, en- en el, en el oído externo, ¿verdad? Y tengan en cuenta que el problema con las semillas es que absorben humedad que hay en el oído y se hinchan, lo que, lo que pues am, provoca que sea más difícil sacarla, ¿verdad? ¿Sí? Un tips es de que nunca trate de sacar un cuerpo extraño con aguja o con un objeto metálico, como un alfiler, ganchos, estos ganchos de pelo, los ganchos andinos que le llaman, ¿verdad? Porque se puede dañar el tímpano, lo pueden romper, ¿verdad? Y ahí sí, por hacerle un favor al paciente, lo van a terminar de fregar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto que ustedes ven, estas imágenes, son imágenes del oído externo, ¿verdad? Al fondo se ve el tímpano, acá, y como pueden ver aquí, en el interior del oído externo está una araña, un mosquito, una piedrita, ¿verdad? ¿Sí? Estas imágenes es posible verlas a través de este aparato que se llama otoscopio, ¿verdad? Entonces, de manera normal nosotros no podemos ver, ¿verdad? ¿Sí? Ahí solo lo que refiere el paciente, ¿verdad? Que siente la molestia, o sea, siente que se le mueve el insecto ahí adentro, o por lo general si es un niño chiquito, la mamá refiere, ¿verdad? Que el bicho se metió algo ahí en el oído, ¿sí? Entonces, cuando se trata de insectos, los primeros auxilios consistirán en poner 2 o 3 gotas de alcohol o mertiolato dentro del conducto, ¿verdad? ¿Sí? Se ponen las gotas de alcohol o de mertiolato, se mantiene inclinada la cabeza del paciente de tal manera de que el oído afectado quede apuntando hacia arriba, ¿verdad? Y después de unos 5 minutos se invierte la cabeza del paciente y lo que se espera es que el alcohol o el mertiolate arrastre, o sea, cuando salga, arrastre al insecto, ¿verdad? ¿Sí? Si no le sale con esa maniobra, pues ni modo hay que llevarlo a, a donde el médico, ¿verdad? A pasar consulta para que lo observe bien y le pueda sacar el cuerpo extraño en el oído, ¿verdad? Sí, cuando usted, esto es bien común, ¿verdad? Que cuando uno va a una piscina o qué sé yo, se le introduzca agua en el oído y no le salga, y es muy molesto. Entonces ustedes le preguntarán cómo se puede hacer para sacar esa agua del oído. Bueno, eh, 2 formas muy fáciles. Una, lo más factible, ¿verdad? Es de que en el oído afectado de la misma agua se meta más agua, usted en el oído, hasta llenarlo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, se inclina de tal manera que el oído afectado quede apuntando hacia arriba
con su mano se introduce más agua en el oído hasta que quede totalmente lleno, ¿verdad? Y cuando haya sucedido eso, inclina la cabeza hacia el otro lado. Entonces la lógica es de que el agua que usted se introdujo, al salir, arrastre el agua que estaba en el oído y de esa manera se resuelve fácilmente. Pero si el problema persiste, entonces hay que echar una gota de alcohol y mantener el oído afectado apuntando hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica del alcohol? De que el alcohol pues se va a volar, es volátil y se mezcla con el agua que está dentro. Entonces, al volverse volátil, al evaporarse también se acarrea el agua. Entonces, al evaporarse también evapora el agua que tiene en su oído y de esa manera pues también va a eliminar el agua que usted tiene adentro, ¿verdad? Sí. Pues eso pues sería lo más fácil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se tiene la certeza de que alguien tiene un cuerpo extraño en el oído y no es muy factible sacárselo, pues lo mejor es llevarlo a pasar consulta, porque pues sí, el oído es una estructura eh, muy delicada, ¿verdad? Muy, muy delicada. Así que eso sería todo con respecto a esto de las emergencias comunes y las intoxicaciones, ¿no? Aparte de esto, le voy a subir algunos tutoriales de primeros auxilios en algunos de estos casos, ¿verdad? Y con eso complementar. Y recuerden que les queda de tarea practicar más que todo la maniobra de Heimlich, ¿verdad? ¿Sí? Y memorizarse la fórmula del antídoto universal, ¿verdad? La que se puede hacer en casa para que ustedes tengan la práctica de la maniobra de Heimlich y que puedan pues preparar un antídoto de este tipo, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente clase.